Lo que pretendo hacer es simplemente una selección de algunos aspectos que me parecen interesantes a los efectos de cuestiones que están planteadas ante la izquierda, ante los latinoamericanos en general. Lo primero me parece que sería constatar que cuando ocurrió el inicio convencional de la crisis económica actual, ese que convencionalmente se fija en septiembre del 2008 con el derrumbe de la firma Lehman Brothers, si aceptáramos convencionalmente eso, tendríamos que han transcurrido aproximadamente 33 meses desde entonces. Y en los grandes centros económicos capitalistas, Estados Unidos, Europa, Japón, la crisis económica continental no es un fenómeno del pasado. Al estallar la crisis, se plantearon diferentes hipótesis acerca de su desarrollo. Algunos autores sostenían que iba a ser una crisis de corta duración, que ocurriría una recuperación rápida, vigorosa. Evidentemente no ha sido así. Otros incluso llegaron a hablar de una crisis de doble sacudida o de doble caída. Esto no ha ocurrido, pero tampoco se puede descartar. Y otros hablaron de la posibilidad de una cronicidad de la crisis, es decir, que esta fuera una crisis de larga duración, una crisis de cierto estancamiento del crecimiento económico, pero que transcurriría a lo largo de años, quizá con cierto parecido a lo ocurrido en la economía japonesa en 1990 en adelante, cuando a consecuencia del estallido de una crisis inmobiliaria, la economía japonesa cayó en un largo periodo de más de una década de estancamiento y crecimiento. Tengo la opinión de que esta es la hipótesis que está ocurriendo, que estamos en presencia de una crisis larga que tiende a hacerse crónica, probablemente quizás no con caídas tan violentas, pero en cambio con un estancamiento del crecimiento a largo plazo, en el cual no cabría esperar una recuperación rápida y vigorosa. Dicho esto, quisiera pasar a un aspecto de la crisis, que es la relación que hay entre la crisis económica, cierta declinación del poderío económico norteamericano y obviamente de la hegemonía económica norteamericana, y esto que algunos le han llamado el equilibrio del terror financiero y los peligros que esto plantea, incluso de una guerra nuclear. Quizá pueda parecer esto un tema demasiado grande, demasiado abarcador, pero pretendo examinarlo solamente en su esqueleto. Apuntar que en estos momentos la economía mundial funciona sobre lo que Larry Summers le llamó el equilibrio del terror financiero. Ese equilibrio del terror financiero que en última instancia se apoya en el poderío militar norteamericano y que plantea uno de los aspectos que a mi juicio tienden a hacer pensar en la insustentabilidad de esa estructura o de ese orden. El ingreso del presupuesto de Estados Unidos, pudiéramos decir grosso modo, se lo traga el gasto militar, los rescates a la banca en quiebra y los intereses de la deuda pública norteamericana. Incluso el ingreso por impuestos familiares, ingresos al presupuesto de Estados Unidos, es algo inferior a el gasto militar norteamericano. Por lo que los impuestos pagados por los hogares norteamericanos en el día de hoy se los traga totalmente el gasto militar. La economía norteamericana acumula déficits crecientes.
déficit comercial, déficit presupuestal, déficit fiscal, emite dólares constantemente hacia el exterior. Los países que reciben esos dólares, fundamentalmente China, Japón, pero no solo estos, también otros, para no elevar su tasa de cambio, no perder competitividad comercial, deben comprar instrumentos de deuda emitidos por el gobierno norteamericano, singularmente bonos del Tesoro, lo que significa acumular dólares en sus reservas y además a estos países, al acumular dólares en sus reservas, cualquier devaluación del dólar equivale a una devaluación de sus reservas. Además, a países como China no se les permite con esos dólares comprar activos no financieros en los Estados Unidos. Deben acumular esos dólares en sus reservas. Entran de esta manera China y en general los tenedores de títulos de deuda, pero singularmente China, a formar parte de ese equilibrio del terror financiero y a financiar de este modo un destino no previsto ni deseado, que es el gasto militar de Estados Unidos. Países como China y Rusia son llevados a financiar la máquina militar que al mismo tiempo apunta armas nucleares contra ellos. Es evidentemente el absurdo en el cual funciona el orden financiero internacional, que repito, me hace insistir en la insustentabilidad de ese orden financiero, en tanto al mismo tiempo va disminuyendo la hegemonía económica norteamericana. Esto me parece que adquiere una importancia especial en la medida en que la lógica del gasto militar creciente es finalmente una lógica que se realiza en la guerra misma. La situación hoy en escenarios como el de Irak, el de Afganistán y la crisis relacionada con la política hacia Irán, obviamente no son fenómenos que vamos a dejar de lado. Y los peligros de una escalada militar e incluso de una guerra nuclear están en el orden del día, incluso por el hecho de que se ha desarrollado una nueva tesis sobre las armas nucleares, en el sentido de que ahora se habla de mini bombas, armas nucleares pequeñas que forman parte ya de las llamadas armas del teatro de operaciones y que incluso pueden estar sometidas a la decisión final de un comandante de tropas en el teatro de operaciones y que son mini bombas, ciertamente, pero que pueden tener una capacidad destructiva entre 1 y 6 veces las bombas arrojadas en Hiroshima y en Nagasaki. La lógica del gasto militar conduce a la guerra y no olvidemos que existe cierta nostalgia en cuanto a que la guerra, en ciertos sectores me refiero por supuesto, la guerra es un recurso para salir de la crisis económica. No olvidar que la guerra hispano-cubano-norteamericana de 1898 sirvió para hacer salir a la economía norteamericana de una crisis en aquel entonces. La Segunda Guerra Mundial sirvió finalmente como el gran factor que permitió dejar atrás la Gran Depresión de los años 30 y la Guerra de Corea fue un factor que también le permitió a la economía norteamericana salir de una crisis de comienzos de los años 50. Obviamente, ahora la crisis es muy diferente. Ahora el gasto militar aporta muy poco empleo con los elevadísimos niveles de la tecnología actual. No estamos en la época de las grandes cadenas fabriles, sino en la época en la cual el gasto militar con una tecnología altamente sofisticada realmente aporta muy poco empleo. Pero este es un razonamiento lógico nuestro, de la izquierda y de ciertos sectores, incluso no de la izquierda.
pero no es el razonamiento del Tea Party, no es el razonamiento de fuerzas de extrema derecha que siguen anidando en sus cerebros esta nostalgia de la guerra como elemento de conservación de hegemonía que se pierde por parte de Estados Unidos y nostalgia por efectos benéficos de la guerra sobre la economía en el pasado. Ahora, quisiera también referirme a América Latina, por supuesto. Ciertamente la crisis no ha sido en América Latina, no ha tenido un impacto, una repercusión comparable a la de crisis capitalista. Se habla de cierta levedad de la crisis en América Latina. Si la comparamos, por supuesto, con lo que ocurrió en la región en los años 30, en los años de la Gran Depresión. ¿Por qué esta levedad de la crisis? Creo que hay una mezcla de factores y en algunas ocasiones tienden a aumentarse unos, a disminuirse otros. Creo que hay que reconocer ciertamente, de manera general, un mejor manejo macroeconómico en la economía venezolana. Constitución de reservas monetarias, contención de la inflación, elementos que sin duda han permitido a las economías latinoamericanas enfrentar de modo general la crisis en mejores condiciones. También hay que apuntar aquí, por supuesto, la presencia de gobiernos de izquierda y progresistas que han adoptado políticas de protección social de su población y han contribuido a atenuar los impactos de la crisis. Pero sin embargo, creo que los factores de más peso no están aquí. Creo que los factores de más peso están en dos esencialmente. Uno, la demanda china, cosa que no responde a ninguna decisión política latinoamericana. La demanda china, especialmente de commodities, alta demanda con favorable relación de intercambio, cosa que ha producido una situación inédita en América Latina. Crisis capitalista en los países centrales y relación de intercambio favorable y altos precios de las commodities en la región. Y otro factor que nada tiene que ver con las decisiones latinoamericanas, y es el hecho nuevo también de que las commodities se convirtieron en nichos de especulación del capital especulativo financiero, cosa que no había ocurrido en ninguna de las crisis. Y el capital especulativo, que nunca se había ocupado de las commodities, en cambio ahora especula en gran escala con las commodities, especula en gran escala con alimentos, con minerales, y todo esto obviamente ha contribuido a aumentar los precios y a producir esta cierta bonanza latinoamericana. Pero no obstante, esta bonanza creo que tiene dos aspectos flacos, por decirlo así, que deben ser objeto de atención y de alerta. Uno de ellos es que la especulación que está en la base del alza de los precios de las commodities es un factor tan inestable como toda especulación. Y esos altos precios de las commodities tampoco pueden considerarse que tengamos algo así como un seguro de vida de un largo periodo de altos precios. Ojalá fuera así, pero nada nos asegura que lo vaya a hacer. Y en segundo lugar, el precio creo que estamos enfrentando el llamado fenómeno de la reprimarización en América. Es decir, la concentración de nuestro comercio exterior en un conjunto reducido de productos que se repiten en uno y otro país, al compás de esa presencia china que en el año 2000 ocupaba el puesto número 16 entre los socios comerciales de América Latina y hoy ocupa el puesto número 2 y crece con más velocidad que ninguno. Esa reprimarización, por supuesto, plantea un gran reto, y el reto de transformar las relaciones externas de América Latina
volvemos un poco a cierta discusión cepalina de la década de los 50, por supuesto en condiciones diferentes, pero volvemos de nuevo a replantearnos en términos de los productos primarios versus los productos manufacturados en la relación con el mundo hacia el exterior. Y por último, quisiera destacar dos aspectos que me parecen muy positivos de la crisis económica para América. Positivo tanto de la crisis misma como de la pérdida de hegemonía norteamericana. Creo que ambos factores han tenido un aspecto, están teniendo un aspecto positivo para la región. Generalmente los latinoamericanos hemos incurrido en muchas ocasiones en esperar de Estados Unidos y de Europa que allí vengan los impulsos de desarrollo, que vengan los grandes planes de asociación económica o de otro tipo. Ahora, con la crisis económica y con la pérdida de hegemonía norteamericana, creo que estamos obligados a pensar hacia adentro, a pensar en un desarrollo latinoamericano. Hoy, Estados Unidos no está en condiciones de poder plantear para América Latina ningún plan seductor tipo Alianza para el Progreso, como en la década de los años 60, o incluso tipo ALCA en años más recientes. Hoy, con la crisis encima de ellos, Estados Unidos no está en condiciones más que seguir planteando más de lo mismo, o sea, tratados bilaterales de libre comercio. Europa, enredada profundamente en su crisis de deuda, aplicando una política de ajuste neoliberal ortodoxo en este momento, y me atrevería a decir yo, luchando por salvar la integración europea y el euro, no está en condiciones de hacer realidad en América Latina cosas grandilocuentes de ciertos años pasados, como la Asociación Estratégica Birregional entre América Latina y Europa. De manera que hoy la América Latina está condenada, felizmente creo yo, a pensarse hacia adentro, a buscar soluciones propias y a mirar con más realismo que nunca y sin la retórica habitual de otras épocas el gran tema de la integración latinoamericana. Por supuesto, y con esto termino, creo que ya estoy como los ajedrecistas en crisis de tiempo. Por supuesto, la gran pregunta es ¿qué tipo de integración vamos a hacer? Vamos a hacer una integración digamos del ADN de UNASUR, del ALBA, de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe en proceso de constitución, es decir, una integración centrada en la defensa de la soberanía latinoamericana con elementos de complementariedad, de cooperación, incluso de solidaridad, introduciendo esto como un valor económico, o vamos a hacer una integración basada en tratados de libre comercio, como el Acuerdo del Pacífico recientemente firmado, que es insistir en más de lo que nos ha llevado a una situación insatisfactoria. Tengo, por supuesto, aun cuando coincido completamente con Carlos Ominami, que decía que el futuro es incierto, nada nos garantiza el éxito. No obstante, conservo una dosis razonable de optimismo en este caso. Muchas gracias.